Se trata de una pieza emblemática de los fondos del Museo de la Universidad de Valencia de Historia Natural, incluida en la colección histórica de aves. Este ejemplar fue capturado en 1860 en la Albufera de Valencia, como reconoce Antimo Boscà, catedrático de Historia Natural, en su libro Fauna Valenciana en 1916. Taxidermizado por Escrihuela, formó parte de los fondos históricos del antiguo Gabinete de Historia Natural de la Universidad de Valencia. El ejemplar en cuestión es una de las piezas rescatadas de las llamas del fatídico incendio sufrido en 1932, como queda patente en las crónicas de la época. El buitre negro es la rapaz más grande de Europa, con cerca de 1 metro de altura y hasta 3 metros de envergadura alar, y una de las más voluminosas del planeta. Presenta plumaje oscuro más negruzco en individuos juveniles que en adultos. El buitre negro, Aegypius monachus, es un ave reproductora en España que no cría en la Comunidad Valenciana. En territorio valenciano se avistan esporádicamente todos los años buitres negros dispersantes. Para la Comunidad Valenciana, este ejemplar representa la única cita histórica de esta especie. Hay 2 citas posteriores a la extinción de la población que pervivió en el sistema ibérico hasta los años 50. En Beceite 1976 y Requena 1984. Y en los últimos 25 años se han registrado cerca de una treintena de citas, siendo la última el pasado 27 de septiembre en las calles de Minaclet. Esta especie se encuentra en grave regresión en toda su área de distribución, sur de Eurasia, y conserva sus mejores poblaciones en la península ibérica. Las principales colonias de crías se encuentran en el Parque Nacional de Monfragüe y Cabañeros, donde se concentra la mayor agrupación de parejas conocida en todo el mundo. Especie catalogada como vulnerable, sensible a las molestias en su hábitat, durante los últimos años su mayor amenaza es el uso ilegal de cebos envenenados para el exterminio de depredadores en cotos de caza menor.